Capítulo 5. Vamos a jugar. Tania no tuvo problemas en llegar a la escuela así como no lo tuvo al entrar, estuvo paseando por el lugar, visualizando su futuro en lo que sin duda sería su nueva academia. Además de eso estaba paseando por los pasillos y pasando el tiempo con unas breves lecturas, confiada en que todo saldrá tal y como lo espera, pero sus reflexiones y perspectivas hacia el futuro se ven interrumpidas al ver por una ventana cómo es que empiezan a llegar varios estudiantes. Los múltiples aspirantes que desean formar parte de la UA, van llegando con diferentes rostros, reflejando sus diferentes estados de ánimos. Tania los ve y no puede evitar tratar de analizarlos, como si tratara de ver quiénes lucen como gente apta para estar a su lado. Sin duda debe ser un efecto secundaria del frente así como del proceso de reclutamiento y acondicionamiento del 203. Ella se estaba perdiendo más y más en sus análisis, además de que empezaba a tener pensamientos más críticos que comenzaban a rayar en algo más oscuro, pero afortunadamente sus pensamientos fueron interrumpidos antes de que llegaran más lejos. Pero desafortunadamente para Tania, esa distracción vino en forma de Midnight. Ella la saluda con bastante ánimo y Tania intenta con todas sus fuerzas no suspirar de cansancio. En lugar de eso decide ser respetuosa y amable, iba a voltearse para saludarla con una pequeña sonrisa para demostrar amabilidad. Pero antes de que pudiera hacer eso, Midnight le lanzó de cabeza sobre Tania para abrazarla con fuerza, y ya sea de forma accidental o forma totalmente consciente, Midnight entierra el rostro de Tania en su pecho. Tania no sabe el porqué de esto, pero ya pasó tanto tiempo pasando lo mismo que ya le da igual, por lo que soporta esto mientras Midnight la abraza, le acaricia la cabeza y le habla de forma tierna a la vez que juguetona, o al menos eso cree Tania, pues le cuesta entender estas cosas, mientras que Nemuri le pregunta a su hija, si toda está bien, si necesita algo. El por qué llegó tan temprano y por qué no fue con ella, sea lo que sea, le dice que puede decirle lo que sea a mami. Tania ya no pudiendo soportar más esto, así que se zafa del abrazo, diciendo que lamenta no haber ido a verla pero quiso dar un recorrido privado, y desgraciadamente ya no tiene tiempo para hablar, pues ya casi es hora del examen. Así que se va casi corriendo mientras se despide y Midnight también se despide con una sonrisa, mientras que le desea suerte con un grito sobre que su madre la estará apoyando. Y Tania pone los ojos en blanco con un tic en un ojo por ese último comentario, optando mejor irse antes de que sienta más pena ajena por algo más, a la vez que Midnight piensa que Tania se ve tan tierna cuando parece preocupada, luego se va para hacer sus tareas. Mientras Midnight se va, recuerda un detalle peculiar. En la UA, los estudiantes son divididos en dos grupos. El grupo principal es el más grande, el cual consiste en todos los aspirantes que vinieron por sus propios medios, mientras que el segundo grupo es más pequeño pero, hasta cierto punto es más relevante, son aspirantes que fueron recomendados, es decir que algún héroe o alguien con un buen cargo, vio un gran potencial en ellos, por lo que fueron catalogados como prodigios o algo similar, y por ello fueron recomendados para formar parte de una academia o más. Debido a este estatus junto con un informe de sus habilidades y rasgas resultantes, se les proporcionó un examen un tanto más especializado, y por lo general dan grandes resultados. En especial ahora que Neus implementó varias reformas a los sistemas de evaluación, pero volviendo al punto inicial, lo que Nemuri ve como algo peculiar, es que Tania no forma parte de este grupo selectivo. Esto es algo que la propia joven decidió. Cuando le cuestionaron el porqué de esto, ella respondió que así lo prefiere, para no destacar. Explica que evidentemente se formarían muchas preguntas, lo que podría generar una conmoción así como un escándalo por saber quién la recomendó, dirigiendo todos los reflectores hacia ella. Claro que podría pedirle ayuda a los profesores, tanto para la recomendación como para proteger su privacidad, pero Tania y los demás saben que eventualmente, la verdad se sabrá. Por ende optó por tomar el examen estándar, y destacar por ella misma antes de que todo el mundo sepa quién es su tutor, algo que todos vieron con bastante admiración y sorpresa, pues normalmente alguien se llenaría de orgullo y posiblemente algo de egocentrismo, pero al recordar de quién están hablando, pudieron entenderlo mucho más rápido. Midnight suelta una risita por recordar cómo actúa Tania, y cómo a veces parece una chica común y corriente, para luego volverse un genio que parece tener todo calculado.
lo que para Nemuri se puede traducir como alguien realmente interesante y bastante divertida. En fin, ya se va pero está ansiosa por lo que vendrá después, y también piensa que aunque le deseo suerte, sabe que no lo necesita. Está totalmente confiada de que ella pasará el examen sin problemas. Y razón no le faltaba, pues el examen escrito se sintió como algo de rutina, un simple trámite, para toda la información que tiene almacenada en la cabeza por lo que vivió en lo que son ahora 3 vidas. Algunas cosas se vuelven menos retadoras. En especial porque sigue cultivando el cerebro, una costumbre que se asegura de mantener, pasando rápidamente a la siguiente parte del examen, la cual era un examen psicológico. Este examen se divide en 2 partes. La primera es un examen escrito en donde el estudiante responde diversas preguntas que están diseñadas para analizar la psique del estudiante, preguntas de opción múltiple, de análisis, preguntas abiertas, etc. Entonces, tras terminar el examen escrito, los aspirantes pasan con un robot, el cual les hará un cuestionamiento un tanto diferente. Este te presenta diversas situaciones, todas y cada una van a contrarreloj. Esto está diseñado para analizar el comportamiento del aspirante, así como su reacción ante el estrés, cuáles son sus prioridades, etc. Claro que el examen no es perfecto, por lo que tienen que analizarse los resultados así como las grabaciones, pero eso es otro asunto, uno del que Tania no tiene de qué preocuparse, ya que está segura de que conoce muy bien el razonamiento del mundo laboral heroico, así como ese pensamiento ideológico que se tiene de los héroes. Eso más su razonamiento táctico le hizo creer que tiene todas las bases cubiertas. Tras finalizar ese examen fue a una sala de conferencias, en donde se les informará todo acerca del examen práctico. Ella fue la primera en llegar a su sala designada, lo que no la sorprendió. Aún así no tuvo que esperar mucho tiempo. De forma progresiva fueron entrando más aspirantes, con diversas expresiones. Tania, intentando ampliar su rango de audición, pudo escuchar a unos aspirantes estando preocupados por el examen escrito, otros sintiéndose extrañados por el examen psicológico. Ella notó rápidamente los grupos, unos están preocupados y otros actúan como si no les importara nada, entre otras actitudes. Hasta llegó a escuchar a uno murmurar que el examen psicológico era una mierda, por lo que o es un idiota o un psicópata en potencia. Sea como sea, tras un rato de estar esperando llega a llenarse el lugar y Tania conoce a las personas que se sentaran a su lado. Uno es un tipo con cabello gris, dientes afilados, y parece muy entusiasta. Por fortuna se contiene, ya que de lo contrario estaría hablando con un tono mucho más fuerte, cosa que Tania agradece ya que no le gustaría tener a su lado a alguien que le pueda reventar un tímpano a gritos. En su otro lado se sentó una chica, de una complexión más esbelta, delgada, con unas protuberancias en sus odios, lo que aprece ser su quirk, algo que tiene que ver con el sonido. Si tuviera que adivinar, pues esas protuberancias lucen como los jacks de los audífonos, o algo similar. Tania decide interactuar con ellos, pensando que sería bueno indagar un poco con quienes podrían ser sus próximos compañeros. No obstante, solo pudieron dar breves saludos y nada más, ya que fueron interrumpidos. Esto se debe a que inicia la conferencia y aparece uno de los profesores de la UA, con una presentación un tanto dramática. Los reflectores fueron dirigidos a una sola dirección, se genera bastante humo, y entonces, tras crear bastante expectancia, se oye un estallido que hace que Tania sienta escalofríos, así como otros más, pero no por las mismas razones. El humo se disipa para mostrar a Midnight en toda su gloria, o al menos así lo ve ella, pues puede que ese no sea el pensamiento común, o tal vez sí. Sea como sea, mientras que unos se sorprenden, o se sonrojaron, o hasta incluso no saben a dónde mirar y cosas similares, hay alguien que siente pena ajena, y desea con todas sus fuerzas que no se vaya a ocurrir nada loco a esta idiota amante de lo obsceno. Midnight ve en dónde está Tania. Por la poca luz no pudo verla, pero cree que sin duda ella debe sentirse tan sorprendida que se quedó sin palabras. Sonríe ampliamente mientras se imagina a una Tania Chibi estando muy sorprendida y pensando que su amada mamá Nemuri le dio una gran sorpresa. Mientras tanto, Tania estaba con una cara de gran molestia, agradeciendo que la habitación esté a oscuras, lo que facilita que nadie la vea actuar de sobremanera.
Además de que recibe una cobertura extra para aclarar sus pensamientos antes de que diga algo fuera de lugar, así que respira profundamente para volver a poner su rostro estoico y escuchar atentamente la presentación del examen final. Midnight inicia con su presentación tras regodearse un poco de la atención que le dan y de haber sorprendido a su pequeña, a su propio estilo explica en qué consiste el siguiente examen. Todos los aspirantes serán divididos en los diferentes campos de entrenamiento, en ellos combatirán contra diversos villanos, estos villanos están clasificados en 5 categorías, 1 punto, 3 puntos, 5 puntos, y los otros 2 están indefinidos. Las imágenes de los villanos están a oscuras, pero uno puede notar que son robots, pero el último tiene una apariencia extraña, por lo que no se puede definir exactamente lo que es. En medio de la presentación alguien levanta la mano para saber el por qué hay villanos indefinidos. Midnight sin perder el ímpetu explica la razón de esto. La cuarta categoría tiene villanos marcados con diversos números, altos y bajos por lo que no se les puede dar una categoría específica, ya que son un tanto especiales. Esto se debe a que estarán haciendo diversas actividades que le darán más sabor todo el asunto. Esto último lo dice un tono de voz un tanto sugerente y con una mirada afilada mientras se cubre parte del rostro con uno de sus abanicos para enfatizar su mirada. Esto causa otra ola de emociones, así como una mirada en blanco de Tanya, pero Midnight vuelve a llamar la atención de todos al tronar su látigo, recordando que este es un examen para ser héroes, por lo que todo acto antiheroico está prohibido, incluyendo el atacarse el uno al otro, así que enfatiza de nuevo que los actos heroicos son el verdadero objetivo para aprobar el examen, luego señala el último robot, el cual no tiene puntaje porque este robot precisamente no tiene uno. Es un villano de 0 puntos, la razón de esto, es porque más que ser villano, es más un obstáculo, puede ser vencido claro, no obstante al no generar ni un punto y al ser tan problemático. Se le recomienda a los aspirantes que ignoren a este villano y se concentren en otros objetivos. Tanya, escucha el resto de la presentación, podría parecer un tanto indiferente, pero realidad pese a las excentricidades de Midnight, Tanya recopila toda la información importante, de esa manera es como no se perdió de los pequeños acertijos que dejó Midnight. Está claro para Tanya que esto no es tan fácil como parece, por lo que le aplaude a la UA, tiene varios trucos bajo la manga y parecen estar muy bien preparados, lo que hace que Tanya se emocione y diga para sus adentros de que sí quieren jugar. Ella también jugará, esbozando una mirada y sonrisa astuta, pues ya entusiasmada por lo que vendrá, Midnight termina la presentación con unas palabras de ánimo e inspiración, junto con la frase de la escuela, Plus Ultra y con un estadillo. Tanya se despide de los dos conocidos y ellos hacen lo mismo, deseándose suerte y esperando verse de nuevo, los tres se separan yendo a sus respectivas zonas. Durante el traslado hubo varios aspirantes sorprendidos por los grandes terrenos que tiene la escuela, casi parece como si fueran dueños de una región completa, o como si fueran alguna clase de ciudad-estado. Aún así no pudieron pensar mucho en esto ya que llegan rápidamente a su destino, el cual está amurallado con grandes muros y son colocados frente a unas puertas igual de grandes. Todos se preparan a su propia manera para lo que sin duda será una prueba muy complicada. Tanya no les presta mucha atención mientras se acerca lo más posible a la puerta con un maletín en la mano. Al estar al borde de la puerta abre el maletín y muestra un rifle, de aspecto un tanto futurista o algo sacado de un juego de acción, pero se seguían viendo tan auténtico que rápidamente llamó la atención de muchos, hasta que todos se percataron de que parecía tener un arma en sus manos. Un chico pelirrojo se sobresalta preguntando por qué tiene un arma. Esto genera desconfianza y varios murmullos en el resto de la multitud, unos se asustaron y se preocupan, mientras que otros no creían que fuera de verdad. Tanya revisando el arma le dice al pelirrojo así como a todos los demás, que el arma no es real, no cuenta con munición real, pero lo tiene que usar para poder usar su don, y asegura que no intención de usar sus habilidades contra algo más que no sean los villanos, además están en la UA. Los profesores ya tomaron todas las medidas pertinentes para garantizar lo más posible la seguridad de todos, así que no dejarían que alguien entrara con un arma en manos, lo dice con una mirada decidida que parecía que no aceptaría alguna objeción, así como también se ve en alguien que está totalmente confiada en sus propias habilidades.
Antes de que alguien pudiera decir algo más, fueron interrumpidos por las puertas se abren. Tanya, reviviendo viejas memorias, se mueve rápidamente sin dudarlo, con arma en mano avanza con la misma postura que tenía en su vida pasada. Sin pensarlo siquiera, solo avanza como lo haría un soldado experimentado, lista para luchar en el campo de batalla que tiene enfrente. La mentalidad de Tanya se reajustó para volver a retomar su disciplina militar. Con sus objetivos claros y con sus órdenes grabadas en su mente, pensando en múltiples posibilidades, avanza hasta toparse con unos falsos villanos, y, como si estuviera en una galería de tiro, levanta el rifle y dispara un par de tiros, pero de forma precisa, volando la cabeza de dos villanos de uno punto, sin dudarlo, sin pensarlo y sin alterar su mirada decidida. Ignorando todo lo demás, no se percató sobre cómo todos los demás fueron llamados al ver que no se movían, y cómo posteriormente salen corriendo como locos tratando de obtener puntos. Tanya se movía con precisión y no malgastaba un tiro, así como no malgasta tiempo en lucirse. Ella puede generar distintos tipos de munición, muy similar a su vida anterior, pero este no es el momento de lucirse, es el momento de aprobar, y eso haría. Pero su atención fue llamada en un edificio, donde unos de los robots de número indefinido había instalado lo que parecía ser una guarida. Ese robot estaba acompañado por otros 7, 2 de ellos son indefinidos, teniendo el número 2 en sus ropas, mientras que el otro tenía el número 5, están armados con garrotes de diferentes modelos, mientras que los otros robots no tenían ningún número y estaban atados. Tanya, recordado las palabras de Midnight, entendió muy rápido la situación, así como también dedujo lo que se tenía que hacer. Fue fácil distraer a los villanos con una piedra, y sin perder el tiempo Tanya entra para disparar de forma. Pero a diferencia de los otros disparos, no eran letales sino que eran aturdidores, eléctricos para ser precisos. Esto incapacitó rápidamente a los villanos, haciéndolos caer y perdiendo sus armas en el proceso. Tanya libera a los otros robots y aprovecha la cuerda para retener a los villanos. También le dice a los detenidos que están a salvo y que esperen en la otra sala. Tanya, satisfecha con el resultado, sale del lugar para volver al campo de batalla, pero con un ojo más analítico, intentando localizar a los indefinidos, pensando que serían de gran ayuda para superar el examen. Mientras tanto, en la sala de evaluación, todos los profesores ven atentamente a los aspirantes. Nezu se ve bastante entusiasmado por la cosecha de este año, notando rápidamente a muchos destacados que parecen ser aptos para ser parte del curso de héroes, pues no solo buenas habilidades de combate, sino que incluso demostraban ser creativos para usar sus dones en otras áreas, así como también demostraban tener la calma suficiente como analizar las cosas y soportar el estrés. Muchos vieron con ojos orgullosos a Tanya al ver su actuación con su primer grupo villanos indefinidos, notando cómo ella actuó de forma correcta y fue impecable, a diferencia de otros que ignoraban a estos villanos o los hacían pedazos. En estos casos había suertes y solo destruían a los que estaban marcados, pero hubo ocasiones en donde destruían incluso a los rehenes. Todos analizaban a los aspirantes, tratando de ver su potencial, así como también buscaban a cualquiera que se ganara puntos de rescate, otra modalidad oculta de la UA, ya que, como dijo Midnight, los actos heroicos son el verdadero objetivo para pasar. Los puntos de rescate son precisamente eso. Cuando un estudiante asiste a otro, valores como esos son los que busca la UA, y mientras esto pasaba, había una persona que tenía su atención dividida. Toshinori estaba atento a lo que su sobrina hacía, pero también estaba muy atento a lo que hacía su heredero. All Might había escogido a Izuku Midoriya como su sucesor. Esto pasó tras una serie de curiosas circunstancias, pero esenciales para que Toshinori viera en Izuku a alguien digno de heredar el One for All. Durante meses estuvo entrenando al chico para que fuera capaz de recibir su don sin explotar. Fue difícil, pero lo logró. Hasta diría que el chico superó la prueba con creces, aunque aún tenían que trabajar en su confianza, sobre todo su autoestima, la cual parece ser muy frágil. Desgraciadamente el acondicionamiento físico llevó mucho tiempo, tanto que no pudo practicar el uso del don, dejando al chico sin una herramienta increíblemente poderosa. Y para empeorar las cosas, el chico no tiene un don, por lo que tiene que buscar cómo arreglárselas para poder pasar. Fue entonces que notó el enorme contraste que hay en ambos.
Tania luce y actúa como una profesional, no duda, actúa pero con raciocinio, analiza pero no demasiado, en verdad parece que nació para esto, pero por otro lado está Izuku, quien parece no haber nacido para esto, si bien tiene un gran espíritu y su corazón está donde debería estar, desafortunadamente su carácter no, es muy nervioso y asustadizo, no pudiendo concentrarse por el enorme caos de su alrededor, así como también se congelaba por los villanos que aparecen cerca de él, esto lo congelaba, pese a saber que hacer no podía hacer nada, quedándose sin tiempo y sin objetivos que pudieran ayudarle, fue entonces que se activó el 0 puntos. Robots, gigantes del tamaño de edificios, sumamente grande e imponentes, rápidamente todo el mundo corrió lejos de estos robots, optando por querer llamar su atención, todo salvo una persona. Tania no buscaba la gloria, pero pensó que esto podría ayudarla. Aunque sabía que este examen no es para lucirse con cosas llamativas, estaba segura de haber pasado el examen, por lo que no vio como un problema el hacerle las cosas difíciles al 0 puntos, atacó los ojos con munición más poderosa, dejándolo ciego e inoperativo, no estaba destruido pero su inteligencia limitada no pudo reaccionar y se quedó ahí de forma estática, esperando instrucciones o alguna reparación. Tania se quedó satisfecha por su actuación así que con el arma en el hombro se va satisfecha por su actuación, preguntando si alguien más pudo haber incapacitado al 0 puntos. La respuesta es no, pues el otro estudiante que se enfrentó al 0 puntos no lo incapacitó, sino que lo destruyó de un solo golpe, un poco antes de que el examen se diera por terminado. Los estudiantes eran revisados en busca de lesiones para luego ser transportados de regreso a la academia, en donde podrían arreglarse antes de volver a sus hogares, para que entonces se relajen si es que pueden, mientras que los resultados de los exámenes son analizados y verificados antes de ser entregados.